Saludos profesora, espero se encuentre muy bien. Mi nombre es José Andrés Méndez y este es mi video explicativo sobre la evaluación de costo de capital. Para eso tú nos asignaste una serie de ejercicios en el cual vamos acá a explicar el ejercicio número 9, el cual nos dice que la cadena de comida rápida Burger Supreme está interesada en calcular su costo de capital general o el costo promedio ponderado de capital y nos da una serie de datos. Para empezar, quisiera comentar o explicar que el costo promedio ponderado de capital o el WACC, que en sus siglas en inglés es Weighted Average Cost of Capital, es esta métrica que nos permite evaluar cuánto nos cuesta a nosotros financiarnos, ¿cierto? Recordemos que la estructura de capital de una empresa está dividida en dos partes. Por la deuda que podemos adquirir con terceros, pueden ser entidades bancarias en este caso, y también la otra parte de la estructura de capital está compuesta por el capital común o el patrimonio. Acá esta se puede desglosar en varias secciones o divisiones, pueden ser emisión de acciones comunes, emisión de acciones preferentes o la reinversión de las utilidades. Recordemos que las acciones comunes son las acciones que las empresas lanzan al mercado con un valor y estas están susceptibles o son, son variables, ¿cierto? En cambio, las acciones preferentes son estas acciones que prometen una renta fija, no variable, como las acciones comunes, pero las acciones preferentes tienen, por ejemplo, una diferencia en la cual no ejercen ningún tipo de voto en la asamblea de la empresa. En cambio, las acciones comunes sí dan este derecho a la participación en la toma de decisiones. Por otro lado, cuando la empresa genera utilidades, pues también pueden tomar la opción de reinvertirlas. Entonces, esto entraría dentro del patrimonio, el equity, que también se le conoce, o capital común. Ahora, para hacer el ejercicio 9, la empresa nos proporciona una serie de datos referentes a su estructura de capital. Nos dice primero que los pesos ponderados de la estructura de capital de la empresa son 40% de deuda a largo plazo y 10% de acciones preferentes y 50% de capital común. Con esto podemos deducir que el 40% es deuda y el otro 60% es capital común dividido en 10% de acciones preferentes y 50% de capital común o emisión de acciones comunes. Ahora, se nos pide calcular el costo de cada fuente de financiamiento y calcular el costo promedio ponderado de capital, considerando solo la emisión de acciones y luego considerando solo la reinversión de utilidades. Para eso nos dan acá los datos de las acciones preferentes, del préstamo bancario, acciones comunes, reinversión de utilidades y adicional a eso nos dan la tasa impositiva que es del 25%. Recordemos que esta tasa impositiva actúa como un escudo fiscal y luego de esto procedemos a dirigirnos al Excel en el ejercicio 9, donde acá vamos a empezar pues calculando los costos del patrimonio o del capital común. Entonces, para ello empezamos con la emisión de acciones. El ejercicio nos dice que las acciones comunes se venden actualmente por $40. Entonces, acá el precio de la acción vamos a colocar $40. Luego, en dividendos esperados, el ejercicio nos dice que para las acciones comunes esperan $5 por acción. Entonces, colocamos acá $5 por acción. La tasa de crecimiento que aplica para este tipo de acciones comunes, porque son de renta variable, van fluctuando, van cambiando según, por supuesto, el entorno de la empresa, su eficiencia, su producción, su crecimiento. Entonces, acá nos dice que es del 5% y se espera que este crecimiento siga en el futuro. Y adicional a esto, los gastos de emisión y venta son de $3 por acción. Acá colocamos los gastos de emisión y la tasa impositiva que previamente se nos fue indicada. Recordemos que siempre que vamos a emitir acciones, pues esto incurre en una serie de gastos y acá nos dice que serían $3. Para las utilidades retenidas, nos dice que el dividendo esperado son $5 por acción, el precio actual de cada acción es de $40 y la tasa de crecimiento es del 5%. Trasladamos los datos para acá y no ponemos gasto de emisión ni tasa impositiva porque no estamos emitiendo nuevas acciones y pues acá no influye la tasa impositiva. Luego, para la emisión de acciones preferentes, nos dice que
Se espera que se puedan vender acciones preferentes que paguen un dividendo del 5% del precio actual y el precio son $80. El 5% vendrían siendo los $4. Nos dice también que los gastos de emisión son de $3 por acción. Acá no tenemos tasa de crecimiento porque este tipo de acciones prometen una renta fija, por ende no va a crecer en el tiempo. Siempre van a prometer el mismo monto o la misma cantidad de dinero. Ahora, para calcular el costo de cada una de estas tres secciones del patrimonio, vamos a utilizar una serie de fórmulas. Para la emisión de acciones comunes, vamos a utilizar esta fórmula que ya está acá previamente visualizada, en la que es dividendos esperados entre el precio de la acción menos el gasto de emisión por uno menos la tasa impositiva más eh, la tasa de crecimiento. Luego de esto, pues nos da que el costo de emisión por acciones comunes es del 18.25%. Esto es lo que le cuesta a la empresa financiarse emitiendo acciones comunes. Ahora, las utilidades retenidas las calculamos de la siguiente forma. Los dividendos esperados los dividimos entre el precio de la acción y sumamos la tasa de crecimiento. Eso nos da 17.5%, es lo que le costaría a la empresa financiarse con utilidades retenidas o la reinversión de las utilidades. Por otro lado, la emisión de acciones preferentes serían los dividendos esperados entre el precio de la acción menos el gasto de emisión por uno menos la tasa impositiva. Eso nos da 5.25%. Aquí podemos ver qué es lo que menos le cuesta a la empresa, pues financiarse con este tipo de acciones preferentes. Ahora procedemos a calcular la deuda. Previamente en el ejercicio se nos dijo que la tasa de interés es del 10% y ya conocemos que la tasa impositiva es del 25%. Ahora, vemos que el valor es menos porque, como ya previamente dijimos, la tasa impositiva actúa como un escudo fiscal, pues impacta directamente en los impuestos. Entonces, acá pues sería menos el porcentaje. Entonces, para calcularlo sería la tasa de interés por uno menos la tasa impositiva. Eso nos da 7.5%, sería lo que nos costaría a nosotros financiarnos con una deuda, adquiriendo deuda con terceros como una entidad bancaria. Luego de tener estos datos, vamos a proceder a calcular el costo ponderado el costo promedio ponderado de capital utilizando las emisiones de acciones y otro utilizando la reinversión de las utilidades. Entonces, ahora, para eso vamos acá a distribuir la ponderación de la estructura de capital. Sabemos que la deuda a largo plazo ya nos dijeron que es 40, el capital preferente 10% y el capital común 50% para un total de 100%. Luego trasladamos los costos individuales. La deuda ya sabemos que es el 7.5, el capital preferente ya sabemos que es 5.25 y el capital común o la emisión de acciones comunes es del 18.25. Acá, para tener el costo ponderado, vamos a multiplicar la ponderación por el costo individual. Entonces, 40 por el 7.5% nos da 3%. Hacemos lo mismo para cada uno de las demás estructuras y luego sumamos todo para tener el primer promedio ponderado de costo de capital. Eso nos da el 12.65%. Volvemos a hacer lo mismo para esta vez utilizar, en vez de las emisiones de acciones, utilizamos la reinversión de utilidades. Ponemos la misma estructura de capital que ya tenemos, la misma ponderación, y lo único que vamos a cambiar en este caso es que vamos a agregar el costo de la reinversión de las utilidades, que sería 17.5%. Multiplicamos la ponderación por el costo individual y obtenemos el costo ponderado para luego sumar los tres y nos da 12.27%. Acá podemos observar que a la empresa le es más barato financiarse con una estructura de capital donde utilice la reinversión de utilidades en vez de la emisión de nuevas acciones. Esto le costaría, el 12.27% le costaría a la empresa financiarse con esta estructura de capital. ¿Qué quiere decir este porcentaje? Bueno, quiere decir que la empresa, veámoslo desde un punto de vista de que la empresa pues va a va a realizar un nuevo proyecto y necesita financiamiento para este nuevo proyecto. Ahora,
Sacando el costo promedio ponderado de capital y habiéndonos dado el 12,27% en el caso más económico, esto quiere decir que este proyecto en el cual vamos a invertir nos debe generar una utilidad superior a este monto para poder nosotros pagar este costo que nos cuesta financiarnos. Entonces, esto es una métrica muy importante dentro del mundo financiero porque así vamos a poder observar qué utilidades debemos recibir, qué ganancias debemos recibir de este proyecto, por ejemplo, que vamos a hacer para poder cubrir nuestro financiamiento, para poder cancelar. Recordemos que debemos pagarle tanto a terceros con deuda y a los accionistas que están esperando un rendimiento sobre el capital que ellos aportan a la empresa. Esto sería todo y muchísimas gracias.